Muy buenas tardes, bienvenidos a Canarias al Día, la entrevista, como saben, emitiendo ya para todo el archipiélago desde aquí, desde nuestros estudios centrales en la isla de Tenerife. Hoy además con una de las grandes protagonistas de las pasadas elecciones generales. Como saben, Ciudadanos, cuando se produjeron los comicios autonómicos, se quedó muy cerquita de entrar en el Parlamento de Canarias. Sin embargo, ha sido ahora en las elecciones generales donde ha doblado en votos, ha superado los 100.000 votos, insisto, ha doblado el resultado de las elecciones autonómicas y ha logrado 2 actas de diputadas, una por cada circunscripción, en el Congreso. Además, se ha colocado como cuarta fuerza política en el archipiélago, por encima incluso de Coalición Canaria en número de votos. Hoy nos acompaña la diputada electa de Ciudadanos, Melisa Rodríguez. Melisa, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Lo decía en esa introducción, han doblado el resultado en número de votos de las elecciones autonómicas. ¿Por qué cree que les han votado más en estas elecciones generales? Yo creo que en las pasadas autonómicas se nos conocía poco, todavía había muchas personas que no sabían que Ciudadanos ya estaba en las islas y que fue justo el punto de inflexión fue cuando nos quedamos a tan poco de entrar en ese Parlamento de Canarias. Casi 500 votos hicieron que más de 54.000 personas no tuviesen esa voz dentro del Parlamento de Canarias. Y fue justo ahí cuando la gente se dio cuenta de que Ciudadanos había llegado a Canarias y que desde ese momento nos han visto recurrentemente en prensa y que estamos aquí para trabajar por todos y que, como ya dijimos en las autonómicas, hemos venido para quedarnos y en eso estamos. Han venido para quedarse, ha sido un buen resultado en Canarias, pero a nivel nacional, ¿ha sido un fracaso o un buen resultado lo que ha conseguido Ciudadanos con 40 diputados? En función de lo que representaban las encuestas, que cada uno la cocina pues en el mejor lugar de su casa que crea conveniente, pues según las expectativas que habían creado las distintas encuestas puede parecer que no, pero nosotros lo valoramos como que es un resultado positivo. Hemos pasado de nada a 40 sin ir en coaliciones con ningún otro partido. Nosotros hemos ido solamente con nuestra marca y con el hándicap que eso supone, porque hay lugares, hay comunidades autónomas en las que ni siquiera llevamos un año de implantación, con lo cual hay muchos sitios a los que todavía no hemos podido llegar. Pero sí que es verdad que esas encuestas, como usted decía, incluso les llegaban a situar como segunda fuerza en España, con más de 80 diputados. El propio Albert Rivera sacaba pecho cuando conocía aquellos resultados y aquellas encuestas. Entiendo que a lo mejor eso sí que les ha decepcionado un poco. Por supuesto que cuando nosotros decíamos salimos a ganar, siempre decíamos también con los pies en el suelo y con mucha humildad, porque hay que salir a ganar, porque es que si no nos vamos a quedar por el camino seguro. Sí que es cierto que las encuestas daban que podíamos ser segunda o tercera fuerza, pero nosotros barajábamos entre tercera y cuarta fuerza. Esa es la realidad. Y luego ya viniéndonos a Canarias, nosotros estamos muy satisfechos con el resultado. Mis aspiraciones personales era que sí que íbamos a tener un diputado por la provincia de Las Palmas y que tendríamos que trabajar mucho más para tener ese diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, yo en este caso, y finalmente sí que lo hemos conseguido. Hemos pasado de un 5,93, que fue el resultado de las pasadas autonómicas, a un 11,4 en estas elecciones en menos de 6 meses y sin casi recursos económicos si comparamos con los partidos tradicionales. Unas elecciones sin duda históricas porque, entre otras cosas, además de Ciudadanos, Podemos ha conseguido una importante representación en las Cortes Generales y ahora estamos en un momento de negociaciones, de pactos. Su partido ha dicho que públicamente que está dispuesto a apoyar a Partido Popular y a Partido Socialista para buscar un gobierno estable. ¿Usted está de acuerdo con este ofrecimiento? No a apoyar, hemos dicho que podemos favorecer una investidura mediante una abstención, porque no es lo mismo. Nosotros hemos ratificado y hemos dicho muchísimas veces que nosotros vamos a estar en la oposición, pero sí que podemos llegar a facilitar una investidura por el bien de la estabilidad de este país y del proceso de democracia de este país mediante una abstención, pero nunca como reparto de tronos, de sillones. Es un apoyo realmente. Ustedes están apoyando, favoreciendo un gobierno de Partido Popular o de Partido Socialista, es lo que han dicho. Estamos absteniéndonos para que se pueda dar la legislatura. Hay una cosa que está muy clara y que hay que decirle al ciudadano de una manera real y fehaciente. Todos estos que ahora están proponiendo que van a hacer leyes nuevas a partir del día 13, las leyes y las reformas que Ciudadanos y otras formaciones políticas quieren plantear no se pueden hacer hasta que no empiece la legislatura. Por eso la prioridad para que este país empiece a entrar en una senda de reformas y de política de consenso, para eso se tiene que comenzar la investidura. Y una vez comience la investidura, tanto nosotros como Podemos, como el Partido Socialista, y entiendo que todas las fuerzas políticas, podremos empezar a hacer nuestras propuestas de regeneración democrática, de educación, de sanidad, de despolitización de la justicia y así. Vamos a hablar de algunas de esas propuestas, pero lo cierto es que, claro, hace 2 semanas en plena campaña, Albert Rivera era tajante. No vamos a apoyar a Partido Popular, no vamos a apoyar al PSOE. Es más, daba nombres. No vamos a investir a Mariano Rajoy, no vamos a investir a Pedro Sánchez. ¿No cree que se pueden sentir frustrados los votantes de Ciudadanos
que votaron pensando en eso y se han encontrado ahora con que su partido hoy pues ha cambiado un poco de idea en ese sentido? No, yo creo que nosotros hemos dicho antes y después lo mismo. Hemos dicho que no vamos a darle un sí a nadie. Siempre dijimos, y lo dijimos antes de las elecciones, de hecho, si tiramos de hemeroteca podemos ver mis declaraciones, que siempre he dicho que podíamos llegar a favorecer una investidura determinada, como ya ha pasado en otras comunidades autónomas, mediante una abstención para garantizar una estabilidad de gobierno, pero nosotros desde la oposición defendiendo nuestro proyecto de regeneración. Yo creo que los que pueden estar descontentos son aquellos votantes de un partido determinado que ahora se está planteando pactar con partidos que pretenden la ruptura de este país con un referéndum independentista. Eso sí que se pueden sentir defraudados. Los votantes de Ciudadanos siempre han sabido qué es lo que se va a hacer, porque siempre se los hemos dicho y les hemos mirado sin complejos. No hemos cambiado el discurso desde antes hasta después de las elecciones. Por tanto, en cualquier caso, está completamente descartado que Ciudadanos entre en un gobierno con Partido Popular o Partido Socialista. Nosotros no vamos a entrar a repartirnos ningún tipo de sillón. Esto no se trata, y esto hay que decirse a los ciudadanos también, de ver quién va a tener más o menos ministerios. Se trata de que tiene que empezar una legislatura, porque también hay que decirle al ciudadano que una convocatoria de elecciones anticipadas va a suponer un desembolso de como mínimo 160 millones de euros, que yo sinceramente creo que se pueden aplicar a políticas de empleo, a políticas sociales o a otro tipo de políticas que son mucho más necesarias que no a la convocatoria previa o con celeridad de las nuevas fuerzas, porque estamos en una época de consenso. Hemos presumido de que ahora llega un momento en el que hay que sentarse, en el que hay que discutir cada una de las leyes, cada una de las propuestas y también la investidura y el comienzo de la legislatura. Vamos a hablar de algunas de esas iniciativas. Por ejemplo, se ha hablado mucho de Podemos, que ha anunciado que solo van a cobrar sus diputados 3 veces el salario mínimo interprofesional. ¿Ciudadanos tiene alguna medida en este sentido o los diputados ciudadanos van a cobrar el dinero, el mismo dinero que cobran el resto de diputados, los que llaman los políticos de esa vieja política? Podemos también ha dicho que va a renunciar a un fondo de pensiones que ya no existe. Desde el año 2012, además. Exacto, entonces nosotros nunca hemos hecho populismo con esto. El sueldo que esté asignado por el Estado en función de que uno sea cargo electo lo va a recibir esa persona que ha sido elegida. Lo que nosotros no tenemos son sueldos de partido interno. Yo en este momento, yo soy miembro de la Ejecutiva Nacional, yo soy portavoz del partido en Canarias y yo no percibo ningún tipo de salario por ese trabajo. Lo hago por vocación, porque quiero y porque sobre todo creo que es necesario seguir trabajando para que el proyecto crezca. Pero ahora que soy diputada electa, pues supongo que lo mismo que le atribuyan en la nómina a cualquier otro diputado del país será lo que me toque a mí. En su caso son 3.127 euros brutos, más esa indemnización de 1.760 euros por no residir en Madrid, por ser una diputada de fuera de la Comunidad de Madrid. Yo aviso que no tengo residencia propia en Madrid. Eso era mi siguiente pregunta, pero bueno, se ha adelantado. No tengo residencia propia en Madrid, así que como todo el mundo me tocará alquilar un apartamentito que sea pequeño para estar el tiempo que sea necesario mientras ejerzo mis responsabilidades como diputada. Pero también invito a que todas aquellas personas que sí que tienen vivienda propia en Madrid, pues a lo mejor deberían predicar con el ejemplo y sí que deberían renunciar a esa compensación que se les da por vivienda o por ayuda a vivienda. ¿Su partido va a proponer algo en este sentido? Nosotros lo que proponemos es que las personas sean coherentes y sean conscientes con lo que hablan. Yo, si tuviese vivienda en Madrid, moralmente yo no podría recibir esa percepción o no le podría decir al ciudadano que hay muchísima gente pasando hambre y que voy a trabajar por ellos, pero luego no dono esa parte que se supone que me están dando por algo en concreto y que no se está aplicando. Si se termina constituyendo Congreso, que antes o después se terminará constituyendo, ¿cuál es la primera iniciativa vinculada con Canarias que tiene pensado presentar Melissa Rodríguez? Yo, como objetivo de cara a esta legislatura y por el que me presenté, es para que los canarios tengan los mismos derechos que el resto de ciudadanos del país, ni más ni menos. Que los canarios tengan la misma educación, que los canarios tengan la misma sanidad, que tengan el derecho a las mismas prestaciones, porque lo que no puede ser es que los canarios sigamos siendo ciudadanos de segunda, de tercera o de cuarta, porque todos los que hemos viajado por la península, o en mi caso, que yo he estudiado fuera, a mí no se me ha dado, por ejemplo, un médico de cabecera por estar empadronada en Canarias y porque no había convenio entre comunidades autónomas. Esto se tiene que acabar y los ciudadanos de Canarias son igual de ciudadanos de este país que cualquier otro ciudadano. Por tanto, ¿usted comparte ese discurso de que Canarias está maltratada por el Estado? No, yo comparto el discurso de que hay que hacer políticas que favorezcan que los canarios tengan las mismas condiciones, porque quien habla del maltrato que se recibe Canarias es quien luego vota a favor de los presupuestos autonómicos, y eso también hay que decirlo. Lo que tenemos que romper es con esa doble moral. No se trata de venir y decirle a los ciudadanos qué mal nos va, es que estamos lejos, es que nadie nos quiere, cuando luego se vota a favor de esos presupuestos autonómicos o como
por ejemplo, se hacen políticas que no favorezcan la integración o las mismas oportunidades entre los ciudadanos de este país. Aquí no se trata de ir con la política lastimera, se trata de decirle, vamos a proponer, vamos a hacer. Los ciudadanos tienen suficientes problemas en su casa como para que encima los políticos, en vez de darle soluciones, les sigan poniendo problemas encima. Yo he escuchado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, decir que ya está bien de que las comunidades culpen al gobierno central y ha propuesto que hay una corresponsabilidad financiera de las comunidades autónomas. No sé en qué consiste esto claramente y cómo podría afectar esto a Canarias. Nosotros, en cuanto a financiación autonómica, lo que hemos dicho es, primero, en Canarias en concreto, para quien mezcla términos, el REF es una cosa, los presupuestos autonómicos son otra totalmente diferente. El REF es esa herramienta que nos va a ayudar a los canarios a partir de cero, es decir, a partir de las mismas condiciones o del mismo puesto de salida que el resto de ciudadanos del país. Y a partir de ahí, una nueva ley de presupuestos o de financiación autonómica que sea igualitaria para todas las comunidades autónomas, porque todos los ciudadanos de este país necesitan o se merecen que exista la misma asignación per cápita que en otra comunidad autónoma. Sin embargo, no me ha quedado claro de verdad. ¿Supone una reforma fiscal en Canarias esa corresponsabilidad financiera a la que alude Albert Rivera? En Canarias nosotros vamos a seguir defendiendo el régimen económico fiscal. Cuando se habla de armonizar las fiscalidades de las distintas comunidades autónomas, nunca, y digo nunca, y en ningún caso se ha dicho que Canarias va a estar dentro de esa armonización. Cuando se habla del cupo vasco del concierto navarro, y ahí sí que se dice, porque además la política europea va a tender a que haya esa armonización y que o lo hace este país o lo va a hacer la Unión Europea. Pero el caso de Canarias es diferente y lo hemos dicho siempre, desde el minuto uno, por mucho que hayan intentado difamar este mensaje. Ciudadanos defiende el régimen económico fiscal de Canarias. De hecho, en la propuesta número 27 de nuestro programa lo recoge. Aparte, hay un documento extendido que habla directamente y que nosotros nos comprometemos dentro de las competencias estatales a defender el REF y a potenciarlo, y también nos comprometemos a pelear en el Parlamento Europeo todas aquellas competencias que creamos que sean buenas, como por ejemplo la quinta libertad del aire. Sobre esa fiscalidad, en su momento también Albert Rivera habló de la necesidad de retocar el IVA, el impuesto sobre los artículos, pero sobre todo afectando a los productos básicos, que subiría al 7%. Esto seguramente usted lo habrá escuchado muchísimo. Yo tengo aquí incluso un titular del País que lo dice. Pero eso en Canarias nos afectaría, que es quizás la pregunta, porque aquí no tenemos IVA. En Canarias, si se suben sí, el IVA a los productos básicos, ¿también se subirá el EJIC a los productos básicos? En Canarias esta medida no afecta. Y en cuanto a la demagogia que se ha hecho de nuestra propuesta de IVA a nivel peninsular, que repito, no afecta a las Islas Canarias, es curioso porque muchos se alzan en armas diciendo que es que va a subir un 3% el pan, pero nadie dice que va a bajar un 3% la factura de la luz. Porque aquí no es que suba del 3 al 7, es que estamos bajando también del 21 al 18. Carne, pescado, agua, luz. ¿Qué es lo mismo? Porque yo siempre digo, no es lo mismo subir un 3% una factura de 50 céntimos que bajarle un 3% una factura de 50 euros. Porque la luz también es un bien de necesidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, para las personas que tienen ayudas también municipales o ayudas públicas, normalmente la luz incluso se la cubren muchas administraciones públicas, pero a lo mejor ese pequeño artículo que va a comprar, no. Al final parece que quizás a las familias más desfavorecidas no les beneficia mucho esta medida. Nosotros hemos hecho la prueba y de hecho lo hemos publicado en todos lados, haciendo la compra con el modelo existente actual, una cesta de la compra básica normal, y con el modelo de Ciudadanos. Y la gente se sorprendería porque acaba ahorrando con el modelo que nosotros proponemos. Lo que pasa es que en este país... ¿Cómo es posible ahorrar si se sube el IVA a los productos básicos? No, porque es que hay muchísimos productos básicos que están exentos de impuestos y eso no se dice. Solamente se habla del pan, que sube un 3%, pero es que la carne baja un 3%, y es que el pescado también baja. Es que hay muchos bienes de necesidad de prioritaria que no es solamente el pan. Igualmente, a Canarias no le afecta, pero hemos hecho la prueba, hemos hecho esa compra con el modelo actual y con nuestra propuesta, y en la factura salía que se ahorraba dinero con la propuesta de Ciudadanos. Lo que pasa es que en este país está muy de moda la demagogia y la doble moral, y siempre está muy mal lo que propone el otro, pero luego nadie se esfuerza en hacer otras propuestas diferentes. Vamos con otro asunto que ha sido polémico, no ha sido este el único asunto de debate en esta campaña. La violencia de género ha vuelto a estar sobre la mesa, ha sido un asunto muy utilizado y muy recurrente en esta campaña. ¿Usted está a favor de quitar el agravante por violencia de género, como ha planteado su partido? Ciudadanos nunca ha dicho quitar el agravante por violencia de género, en este caso por violencia machista de hombre hacia mujer, nunca.
Lo que hemos dicho es que queremos igualar por arriba esas penas. ¿Qué quiere decir? Que ese agravante por violencia doméstica se aplique también a otros tipos de violencia intradoméstica, como por ejemplo la violencia entre parejas del mismo sexo, que en este momento no está contemplada, o la violencia de hijos a padres o de padres a hijos, que en este momento no está contemplada. Yo conozco casos de primera mano que si hubiese existido este agravante de violencia de hijos a padres, estos hijos hoy estarían en un centro y no estarían en otro lugar que es donde están. Lo que pasa es que también hay estadísticas y hay cifras, y la realidad es que esta decisión de que sea más penalizada la violencia cuando se trata de hombres a mujeres está basado en datos. Es decir, hay muchísimas, pero vamos, muchísimas más denuncias de mujeres que han sufrido malos tratos que al revés. Pero es que en ningún caso... Es una manera de castigar, ¿no? Pero es que en evitar, ningún caso se está diciendo que se va a quitar. Es que eso no lo hemos dicho, eso lo han dicho otros partidos. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos además a poner ese agravante a violencia entre parejas del mismo sexo y a otros tipos de violencia intrafamiliar. Nunca, y repito, nunca hemos dicho que se va a quitar ese agravante por agresiones entre hombres y mujeres, entre violencia de género. Nunca. Lo que hemos dicho es que hay que ir un paso más allá y que esperamos que todas las fuerzas políticas nos acompañen y que nos apoyen. Aquí la situación es la que es y los ciudadanos lo saben. Esto es una campaña electoral y aquí se trata de cómo vamos a hacer más daño, al contrario. Pero nadie se ha parado a leerlo. Nosotros hemos hablado con el colectivo LGTB, hemos hablado con distintos colectivos de violencia. No solo de hombres a mujeres, sino con parejas del mismo sexo, con otro tipo de violencia. Todo el mundo está a favor. Bueno, los colectivos feministas no han estado muy a favor de esta propuesta. Se sorprendería. Hay colectivos feministas que entienden que hay que ir un paso más allá y que hay otros tipos de violencia que también tiene que ser castigada. Pero repito, nunca, y repito, nunca hemos dicho que vamos a quitar ese agravante por esa agresión, sino que queremos que ese agravante también se aplique a otros tipos de violencia intradoméstica. Para Melissa Rodríguez, cambiamos de asunto. ¿El aborto es un derecho? El aborto es un drama. Todo aquel que hable del aborto de una manera frívola, yo creo que no tiene ni idea de lo que es. Es un trance muy complicado de asimilar y no es que una mujer un día se levante inspirada y decida que quiere abortar. Es un trance, es un proceso muy duro que sufre la mujer y su pareja o su familia y que yo creo que no hay que tomarse a la ligera. Nosotros creemos en que tiene que existir esa ley de plazos, que es la que avala también la Unión Europea, y nosotros creemos que es un derecho también que tiene que tener la mujer a decidir, porque al final es su cuerpo y es su vida. Pero repito, quien hable del aborto de manera frívola poco conoce de este tema, porque es un drama y no se habla, no es ni un derecho ni un deber ni nada. Es un drama y por supuesto nosotros creemos que hay que regirse por esa ley de plazos para que haya pues dentro de los plazos que permitan la salud tanto de la madre sobre todo y del feto, pues se pueda llevar a término. ¿Pero es un derecho o no es un derecho? Que era la pregunta. Para usted cree que es un derecho de las mujeres el poder abortar? Yo creo que es una opción que tienen que tener las mujeres porque hay casos en los que no se puede ver de otra manera. Pero repito, no se trata de si es un derecho o no, se trata de que es un drama. Las palabras no son inocentes, son importantes y evidentemente que la mujer tenga derecho a abortar como un acto libre, pues al final evidentemente ha sido un avance muy importante social en los últimos años. Yo considero que sí que es un derecho que tiene la mujer, pero que... Es que a veces en su partido no lo dicen tan claramente. No, lo decimos muy claro. Lo que pasa es que, yo repito, o sea, es que ya no se trata de si es un derecho o no, se trata de que se habla de este tema de una manera muy frívola y no es un proceso que se tome no es una decisión que se tome tan a la ligera como parece que se tratan en distintas tertulias. Es un tema muy serio. Por supuesto, la mujer tiene que tener la capacidad de decidir con su cuerpo y con su vida. Pero repito, hay que tratarlo con respeto y sobre todo hay que tratarlo con toda la seriedad que lleva un aborto. ¿Sí? Antes de cambiar de sección del programa, porque tenemos que darle también la palabra a nuestros espectadores, la realidad es que en Tenerife Ciudadanos, como en muchos otros lugares, ha tardado o se ha instaurado, mejor dicho, muy rápido en el último año. Ha crecido muchísimo, se ha formado como partido donde antes no estaba y eso también ha generado problemas. En Tenerife, por ejemplo, ahora mismo tienen una gestora. Hay algunos militantes destacados que se han ido, pero también es verdad que hay algunos cargos públicos elegidos que se presentaron con Ciudadanos, como el consejero del Cabildo de Tenerife, que han sido expulsados. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Por qué se ha producido todo este caos? Sinceramente se ha dado muchísimo más protagonismo o se ha intentado dar mucho más bombo. Ignoro los motivos de la realidad. Sí que es cierto que hay una gestora y al final la gestora tenía que acabar sucediendo porque es un movimiento natural de transición. Tenerife, o en esta provincia en concreto, estaba la agrupación de Tenerife para 4 islas y hay que empezar a disgregarla y para eso con una gestora es mucho más sencilla, ir creando las agrupaciones municipales que ya se han creado 9 ¿Y por qué en los últimos 3 meses. ¿No empezaron con la gestora directamente?
porque cuando se constituyó Tenerife fue hace un año y porque no había afiliados suficientes para crear todas esas agrupaciones municipales. Ha ido creciendo el partido, cada vez hay más afiliados en distintos municipios y se están creando las agrupaciones pertinentes en cada municipio. Sí que hubo una gestora, hubo un problema determinado que detectó la ejecutiva de ese momento en la que yo no me encontraba y se decidió crear una gestora que ya en estos meses tiene que culminar y se creará pues la agrupación de Santa Cruz de Tenerife, entiendo, porque no pertenezco a organización, y se creará y se votará su nueva junta. En cuanto al caso que me estaba comentando, del Cabildo de Tenerife, están los tribunales. La decisión en primera instancia ha dado la razón a Ciudadanos, al partido político, y ahora bueno, se ha presentado un recurso y tenemos que esperar a que salga el juicio, que creo que es para marzo. Pero bueno, la ley está siguiendo su cauce, los cauces jurídicos están siguiendo su cauce y cuando veamos cuál es el resultado lo diremos sin ningún tipo de problema. Pero repito, la decisión en primera instancia ha dado la razón a nuestro partido. Vamos rápidamente con otras cuestiones. Por ejemplo, nosotros aquí siempre miramos mucho a la hemeroteca, hoy lo he hecho durante esta entrevista, pero me gustaría hacerlo también con usted, con algunas noticias. Es verdad que Melissa Rodríguez no lleva mucho tiempo en política, así que tampoco tiene o ha dejado mucho rastro en las hemerotecas, pero bueno, esto es lo que hemos encontrado. Donde dije, digo. Y en campaña, sobre todo en la campaña de las autonómicas, se decían muchas cosas, pero son discursos que Ciudadanos ha mantenido. Por ejemplo, esta afirmación que incluso hoy mismo se la hemos escuchado a Melissa Rodríguez en esta entrevista. Lo publicaba, si no me equivoco, el periódico La Provincia. Ciudadanos no pactará para tener un sillón. La realidad, sin embargo, es que después de las pasadas autonómicas, donde han podido pactar, lo han hecho. En Andalucía, en Madrid, además con partidos distintos. Y ahora, insisto, lo hablábamos antes, bueno, pues se han ofrecido a dar estabilidad al país. ¿Realmente Ciudadanos no pactará para tener un sillón? Lo que ha pasado, yo creo que lo que acaba de decir de Andalucía y de Madrid es un claro ejemplo de que no nos hemos repartido sillones. En Andalucía se nos ofreció una vicepresidencia, se nos ofrecieron muchísimas consejerías y Ciudadanos dijo que no, que íbamos a mantenernos en la oposición, que íbamos a favorecer una investidura y que íbamos a hacer nuestro trabajo desde la oposición. Pero están en el gobierno. No estamos en el gobierno, nosotros estamos en la oposición. Eso hay que dejarlo claro, porque por mucho que quieran decirlo, Ciudadanos está en la oposición en Madrid, está en la oposición en Andalucía. Sí que es cierto que ha facilitado la investidura en Andalucía y en Madrid a formaciones diferentes, pero desde la oposición. Desde la oposición, hay que dejarlo claro. No nos hemos repartido ningún tipo de sillón, así que esa declaración la sigo manteniendo a día de hoy. No nos hemos repartido y que no sea porque no nos han ofrecido, porque sillones nos han ofrecido para dar y para tomar. Vamos con otra de las declaraciones que hacía en campaña Melissa Rodríguez antes de pasar a las preguntas de Twitter. Esta, por ejemplo, la recogía el periódico Canarias Ahora. El turismo en Canarias funciona a golpe de subvención. A mí me gustaría que explicase este titular porque ha generado también bastante polémica. Sí, lo hablamos justo previo además a la entrevista. El desglose de la entrevista es lo que hay que ver porque justo yo no hablaba del turismo funciona a golpe de subvención, sino de que parece que en Canarias la economía funciona a golpe de subvención porque la gente está más pendiente, o el gobierno habla más de subvenciones que de solucionar el problema de base, que es hacer que el mercado turístico sea todavía más competitivo, que haya un plan turístico específico para cada una de las islas, que no se implante un mismo modelo en todas las islas, teniendo en cuenta que tenemos 7 paisajes distintos con 7 potencialidades diferentes, que es en las que hay que trabajar. Cuando hablaba de las subvenciones es precisamente porque parece que el gobierno de Canarias ha tenido esta manía o esta voluntad siempre de hablar de subvenciones, pero lo cierto es que tampoco las han sabido gestionar bien, porque recientemente devolvimos 4 millones de euros destinados a guarderías públicas, y si al día 31 de este mes no se invierten esos fondos los fondos europeos FEADER, perderemos más de 26 millones de euros destinados al sector primario. ¿Y dentro de esa economía usted cree que está excesivamente subvencionado el sector turístico? No, yo no creo que esté excesivamente subvencionado. Lo que yo creo es que falta un plan turístico en Canarias que sea consistente y que atienda las especificidades de las islas. Uno no puede plantear el mismo tipo de turismo para Fuerteventura que para La Palma o que para El Hierro, porque son islas diferentes, porque el turista que va al Hierro no es el mismo turista, no busca lo mismo que busca un turista que va a Fuerteventura, o uno que va a La Graciosa no busca lo mismo que uno que va a La Gomera. Son productos diferentes que no se han sabido, a mi juicio, a los juicios de Ciudadanos, potenciar de la manera correcta, y que lo que han hecho es que el modelo que se ha intentado implantar ha llevado a sobrecargar zonas
de Canarias y a abandonar otras zonas, sin atender a que hay otro tipo de turismo que puede dejar dinero en las islas, porque lo que interesa no es solo que venga el turista, lo que interesa es que el turista que venga gaste y que todo ese sector que está alrededor, el sector servicios, se vea bien apoyado por ese turista que viene, porque el turista que viene y que coge solo la manzana del desayuno y no gasta nada más en las islas, poco favor nos está haciendo a todo el comercio y a la economía de las islas en sí. Le damos la palabra, si le parece, Melissa, ahora a los espectadores de este programa. A través de Twitter nos han dejado también algunas preguntas nuestros espectadores. Vamos ya rápidamente, estamos llegando al final de la entrevista. Por ejemplo, Carlos Santos le preguntaba, o él afirma incluso en la pregunta, ¿por qué no tienen opinión propia? Todo les viene dictado, como prensa con anunciantes. También aquí nos da un tirón de orejas a los medios de comunicación, pero ¿tienen opinión propia los diputados de Ciudadanos o ustedes van a tener una férrea disciplina de partido en el Congreso? Y tanto que tenemos opinión propia que todas las enmiendas que yo presenté desde Canarias y con mi voz en la Ejecutiva Nacional de propuestas específicas que tenían que recoger de Canarias, se aceptaron todas las enmiendas que presenté y tanto que tengo voz propia. Lo que pasa es que algunos han querido decir que soy un florero, que es un comentario que también vi, o que soy simplemente una réplica, o que simplemente digo lo que me dictan. También ha habido partidos políticos que han intentado lanzar ese mensaje. Yo tengo mucho carácter, yo tengo mucha personalidad y hay que decir que todas las enmiendas que se propusieron desde Canarias fueron aceptadas y se han recogido en el programa nacional. Otra pregunta también nos la deja otro espectador, en este caso Chiri nos pregunta, o le pregunta a usted, ¿piensan hacer algo con las cláusulas suelo o simplemente harán como Partido Popular y PSOE? Silbar, asegura Chiri. ¿Cláusula suelo está dentro del programa de Ciudadanos? Sí, está dentro del programa de Ciudadanos, está en la página, creo, 256, pero no se metan conmigo si no es exactamente esa página. Nosotros lo que decimos es que las cláusulas suelo nos parecen unas cláusulas abusivas que se tienen que suspender y que hay que renegociar con los bancos para que se devuelvan esas cláusulas que se han cobrado indebidamente. Bueno, vamos con la tercera pregunta, esperemos que le haya servido la respuesta a nuestro espectador. Tercera pregunta que en este caso destacamos para Melissa Rodríguez, es esta que van a ver en sus pantallas. Marina Delgado, con esto ha habido cierta polémica también. ¿Cómo puede defender que se legitime la explotación sexual de las mujeres? Esta pregunta va enfocada por la propuesta de legalizar la prostitución de Ciudadanos. Nosotros no llevábamos legalizar la prostitución, llevábamos en programa regularizar la prostitución. ¿Cuál es la diferencia? Regularizando o creando un marco regulatorio sobre la prostitución, aquellas personas que lo quieran ejercer de manera libre lo podrán ejercer con todos los derechos sociales que cualquier otro trabajador, pero sobre todo lo que busca el regularizar la prostitución es que se pueda perseguir esa explotación sexual, que se pueda perseguir de una forma fehaciente y eficaz la trata de blancas, porque hay que decir que hoy en día, con los gobiernos sucesivos que hemos tenido del bipartidismo tradicional, lo que impera es la doble moral, porque todo el mundo mira hacia otro lado en cuanto a la prostitución, pero luego lo incluyen en el Producto Interior Bruto del país. Y esto lleva pasando no desde hace 1 o 2 años, o sea, desde hace mucho más. Y quiero recordar también que el Partido Socialista tiene en programa legalizar, ellos sí que tienen puesto legalizar la prostitución. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, regularizarla para poder tener un marco regulatorio muchísimo más estricto que permita perseguir la explotación sexual y la trata de blancas, pero a su vez darle cabida a aquellas personas que voluntariamente, no solo mujeres, hombres también, la quieren ejercer la prostitución de manera libre, pues que encuentren un marco legal que también ampare su Pero ¿usted cree que hay mujeres que quieren ejercer la prostitución de manera libre? ¿Usted cree que la prostitución es una opción o es que las mujeres la ejercen porque no les queda más remedio? Yo creo que no se puede hacer demagogia con este tipo. Nosotros, cuando hemos hecho esta propuesta, nos hemos reunido con muchísimos colectivos y ha habido un sector, sí que es cierto que es minoritario, pero que existe, que demandaba que hubiesen mecanismos legales para ellos poder desarrollar su trabajo, porque lo consideraban así. Yo no digo que moralmente esté bien o esté mal, o que no, yo no entro en el tema moral. Usted ha dicho que hay mujeres que libremente eligen esa opción. ¿Usted cree? Y hombres. ¿Usted cree que hay mujeres y hombres que libremente eligen esa opción? Sí, pero es una minoría, también hay que decirlo. El problema es que sin un marco regulatorio que se exija o que se establezca en este país, tampoco se va a poder perseguir de una manera directa ni la explotación ni la trata. Porque, repito, a día de hoy este país se rige por la doble moral, se mira hacia un lado, pero se incluye en el Producto Interior Bruto del país. Vamos con la última pregunta, estamos ya muy pillados de tiempo, pero nos da tiempo a esta que le hace Alfonso López. Le pregunta si se puede ser también la voz en Canarias en el Congreso sin ser nacionalista, como niegan algunos. Evidentemente Ciudadanos, lo ha dejado claro, no tiene ninguna célula nacionalista, pero contesta la pregunta, ¿se puede ser o defender a Canarias sin ser nacionalista? No existe ningún test de canariedad que diga que uno es más o menos canarios o que está más o menos capacitado para defender a Canarias en función de si pertenece a un partido nacionalista o no. Yo soy igual de canaria que todos, yo soy de Canarias, de esta provincia, soy de La Palma, de Los Llanos y de Argual. Es decir, que toda mi sangre y mis antepasados son canarios y no creo que nadie, porque pertenezca a un partido nacionalista, esté más licitado que yo
para defender a las islas en un Congreso de los Diputados. Así que, por supuesto, creo que no es necesario estar en un partido nacionalista para poder defender los intereses de las islas. Los partidos nacionalistas defienden que ellos no tienen el yugo de un partido nacional, que a veces tiene que elegir entre anteponer el interés de Castilla-La Mancha al de otra comunidad como puede ser Canarias. Eso dicen, pero los partidos nacionalistas, por ejemplo, un partido nacionalista de Canarias en concreto votó a favor de los presupuestos autonómicos y luego nos hemos quejado de ellos. Melisa Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado hoy en Canarias al día de la entrevista y por haber contestado a nuestras preguntas y, por supuesto, muchísima suerte en esa nueva etapa política que empieza ahora en el Congreso de los Diputados cuando finalmente pues, se constituya la Cámara de las Cortes. Muchísimas gracias, Melisa. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas noches a todos y feliz año. Feliz año, por supuesto. Feliz año. Nosotros, eso sí, volvemos el próximo jueves. Antes, evidentemente, les deseamos que pasen un feliz año, pero insisto, estaremos con todos ustedes el jueves para hablar también de la sanidad canaria, hacer un pequeño examen con el portavoz del Sindicato Médico, con Levi Cabrera, de cómo ha sido estos primeros 100 días de gobierno del nuevo consejero de Sanidad y también para hablar de esa huelga que recientemente desconvocaban. Hoy la protagonista ha sido Melisa Rodríguez. Ustedes que pasen una feliz noche, como les digo, volvemos el jueves.